una manera de vivir excluido de los demás, ¿verdad? El leproso no tenía derechos. Los leprosos tenían que vivir aparte, ir con una campanilla para que la gente se apartara, mantenerse afuera de las ciudades, afuera de su familia, es decir, eran los descartados que habla el Papa Francisco, ¿verdad? No podían tener contactos, ni caricias, ni abrazos, ni gestos de cercanía. Y hoy también, pues, quizás sabemos lo que significa esto, porque la pandemia también nos obliga a este distanciamiento social, ¿verdad? A vivir un poco con miedo. ¿Será que este es positivo o es negativo, verdad? A no dar la mano, no podemos darnos la mano, tenemos que estar con precaución, ¿verdad? Hay que tener cuidado, tenemos que cuidarnos. Y por eso sabemos lo que significa el distanciamiento, ¿verdad? Pero también, a pesar del distanciamiento, sabemos que hay una manera de estar cerca. Podemos estar cerca desde el corazón, ¿verdad? Podemos estar cerca de las personas aunque estén lejos físicamente. Podemos estar atentos a las necesidades de los demás aunque mantengamos distancia. Podemos orar, ¿verdad? Unos por los otros y sentirnos ahí bien unidos, ¿verdad? Pero también es verdad que extrañamos ese contacto humano, ¿verdad? Ese abrazo, ese beso, esa palmadita en la espalda, ¿verdad? Se extraña, porque somos humanos, porque tenemos afecto, porque también en ese afecto se manifiesta el cariño y el amor. Imagínense, pues, una persona que de por vida no puede acercarse a los demás, como es el caso del leproso, ¿verdad? No podía sentir el cariño de sus familiares, de sus amigos, de nadie. Tenían que vivir apartados y, por lo tanto, también en la extrema pobreza, ¿verdad? Los leprosos vivían al margen de. Yo tuve la ocasión, cuando era novicio, hace muchos años, cuando entré a los jesuitas, ¿verdad? Tenemos siempre una experiencia que llamamos de hospitales y mandamos a los novicios, nos mandan a hospitales o a psiquiátricos, ¿verdad? A mí me tocó una leprosería. Yo ni sabía que había leprosos, ¿verdad? Bueno, uno lo lee en los libros de la Biblia y me tocó ir allá. Una leprosería de Fontilles, Alicante, estaba en España, ¿verdad? Alicante. Y bueno, pues me tocó hacer allí la experiencia de acercarme a esas personas, ¿no? A mí me tocaba el turno de noche. Toda la noche tenía que estar atendiéndoles ahí. Y lo que más recuerdo es los gritos que hacían, ¿verdad? De dolor, el dolor que producía la lepra. Y eso que estaban con medicinas y bien atendidos. Imagínense en tiempos de Jesús, ¿no? Que no tenían todas esas oportunidades. Personas que se les deformaban las manos, los pies, la nariz. Es decir, la figura humana como que desaparecía, ¿verdad? Y no me olvidaré nunca, una vez que, pues a un enfermo de lepra, Felipe se llamaba, pues lo tenía que sacar de la cama, ponerla en la silla de ruedas, ¿verdad? Asear la cama. Y ese abrazo, ¿verdad? Primero me decía, ¿tienes miedo, no? Me decía Felipe. Pues sí, uno tiene miedo, ¿verdad? Uno tiene miedo, igual que ahora, tenemos miedo a este COVID, ¿verdad? Tenemos miedo a enfermarnos. Tenemos miedo también a acercarnos a los más pobres, pero ni modo, había que hacerlo, ¿verdad? Pero cuando uno lo abrazaba y lo sacaba de la cama, la sonrisa de Felipe, el ánimo de Felipe, podía más que el miedo, ¿verdad? Acercarse desde la fe, acercarse con esa mirada de Jesús, ¿verdad? Y es lo que hace este leproso. Se acerca a Jesús, ¿verdad? Busca a Jesús, sabiendo lo que supone eso. No solo
desde el punto de vista sanitario, de salud, ¿verdad? Sino lo que suponía también el leproso desde el punto de vista religioso. Y esto quizás es lo más cruel de la vida de los leprosos de aquel tiempo, de Jesús, ¿verdad? Eran considerados impuros, eran considerados no solo enfermos, que bueno, todos nos podemos enfermar, ¿verdad? ¿Quién no se ha enfermado en esta vida? Sino que los leprosos en tiempos de Jesús eran rechazados por la misma religión, eran impuros. Y no solo eso, sino que se sospechaba, ¿no?, que el leproso pues tenía un pecado, ¿verdad? O había pecado él o habían pecado sus padres. Es decir, era un castigo divino. Imagínense, ¿no? Qué imagen de Dios que castiga con la lepra, que castiga con enfermedades a la humanidad, a los hombres y mujeres. Pues este no es el Dios de Jesús. Y quizás lo más importante de este encuentro del leproso con Jesús no es la sanación de la lepra, sino es la sanación de la impureza, y no de la impureza del leproso, de la impureza de esa religión que impone separaciones, que considera a unos buenos y a otros malos, una religión que discrimina, una religión que no tiene esa capacidad de acercarse a los débiles, de acercarse a los pecadores, ¿verdad?, de acercarse a aquellos que están dejados de las manos de Dios, ¿verdad? Una religión que se concentra en sí misma, ¿verdad?, que se cree que solamente aquellos que practican la religión son los puros y santos, y el resto pues son todos condenados al pecado, ¿verdad? Esta imagen es la que rompe Jesús acercándose al leproso, ¿verdad? Porque eso todavía perdura en nuestra conciencia, a lo mejor, y en nuestra manera de vivir la fe. El gran peligro nuestro es que nos consideremos puros y limpios, ¿verdad? Como los fariseos, que se creían limpios. Y Jesús les da duro, dice, ustedes son sepulcros blanqueados, pero por dentro carroña, ¿verdad? Corrupción. Esto es quizás lo más fuerte del Evangelio de hoy. ¿Qué tipo de religión vivimos y creemos, verdad? La de los que nos sentamos aquí en la iglesia pensando que somos los santos y los mejores, o la de Jesús que se acerca a los débiles, incluso a los pecadores, ¿verdad?, y les da una oportunidad. El Dios que siempre está dando oportunidad, porque Dios siempre ama, y ahí está la esencia del amor, ¿verdad? El amor siempre ama, siempre, siempre perdona. Y uno puede pensar entonces, bueno, pues este Dios es un Dios demasiado inocente, ¿verdad? Porque si siempre nos ama y siempre nos perdona, entonces, bueno, es que es con el ejemplo de su vida, con el ejemplo del amor, nos está diciendo, solo hay un camino, y es el camino de la cruz, ¿verdad? El camino de ir asumiendo en nuestra vida los contratiempos, las adversidades, los miedos, y ahí es donde la fe brota. Qué bonito es tener fe cuando todo va bien, ¿verdad? En el día del cumpleaños de uno, ¿verdad?, todo es bonito, pero el día siguiente ya dice, uy, un año más, ¿no? La fe brota de la dificultad. La fe es lo que transforma, ¿verdad?, esa adversidad en esperanza. Y por eso Jesús da esperanza a este leproso, ¿verdad? No solo porque lo sana de la lepra, sino porque lo restablece como persona, le da dignidad, ¿verdad? Lo introduce en el reino de Dios. Y por eso dice, bueno, vete a presentar al sacerdote y ofrece por tu purificación, ¿verdad?
para que también ese sacerdote y esos clérigos se den cuenta de que estás limpio, de que lo importante no es la enfermedad, lo importante es la fe. La fe que tiene este leproso cuando dice, ¿verdad? Si tú quieres, puedes curarme. Miren la fe que tiene. Si tú quieres, ¿cómo no va a querer Jesús, verdad? ¿Cómo no va a querer Dios? Pero hay que decirle. Y el leproso le dice, si tú quieres. Por eso Jesús, ante esa palabra del leproso, reacciona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se compadece, dice. Siente compasión. Le toca el corazón a Jesús. ¿Será que nosotros nos dejamos tocar también el corazón, más allá del distanciamiento social, ¿verdad? Y de las mascarillas? ¿Nos dejamos tocar el corazón por las necesidades de los demás? ¿Será que sentimos que los demás dicen, ¿tú puedes? ¿O nos hacemos los locos, verdad? Y cada uno agarra por donde puede. Y ponemos muchas excusas, ¿no? Y justificaciones. Como aquel pasaje del samaritano, ¿verdad? Jesús no. Jesús podía decir, puchica, ahora si toco a este leproso voy a quedar impuro yo, ¿verdad? Porque así era la tradición. Jesús se arriesga a ser impuro, imagínense. Jesús se arriesga y extiende la mano y toca al leproso. Jesús se arriesga a ser excluido después, porque todo el mundo le va a señalar y le va a decir, este estuvo con el leproso, ¿verdad? Este estuvo con el enfermo de SIDA, este estuvo en el hospital con los de COVID, este estuvo allí con aquellos migrantes, ¿verdad? Bueno, hay que correr el riesgo, pues. Jesús corrió el riesgo de ser excluido, ¿verdad? Pero cuando se acerca Jesús al leproso, se le quitó la lepra y quedó limpio de corazón, ¿verdad? Ese encuentro con Jesús fue como un bautismo. De hecho, el leproso es como si se hubiera bautizado, ¿verdad? Quedó limpio de todo su pasado, no solo de la enfermedad. Pero Jesús le dice también, no se lo cuentes a nadie. ¿Por qué? Porque Jesús no quiere ser un milagrero, ¿verdad? No quiere ser famoso por hacer milagros y que la gente le siga por los milagros y que le pongan después ahí una estatua y que organicen allí un gran evento porque viene Jesús, el milagrero. No. Es lo que se llama el secreto mesiánico, ¿verdad? Jesús se revela como Mesías en la cruz, venciendo el mal, venciendo la muerte, no haciendo milagros. Los milagros son importantes y Jesús hizo muchos milagros. Y nosotros también hacemos milagros, quizás de otra manera, ¿verdad? Pero lo importante no es el milagro en sí. Lo importante es qué hay detrás del milagro. Y detrás del milagro hay la fuerza de la fe. Ese si tú puedes, ¿verdad? O lo que dice Jesús, sí quiero, ¿verdad? Sí quiero. Jesús dice, sí quiero que no percibas a Dios como un castigador que envía desastres al mundo y que nuestra vida es un desastre porque Dios lo ha mandado así. No. Jesús dice, sí quiero que te veas con derecho a formar parte de una comunidad, que te sientas con derechos y con deberes, pero sobre todo con dignidad. El quiero de Jesús significa también qué tipo de religión es la que creemos, ¿verdad? Quiero una religión liberadora que muestre el reino de Dios y no unas prácticas de culto, unas prácticas litúrgicas que pueden estar muy bien, ¿verdad? Pero vacías. Quiero que la ley de Dios deje de usarse como instrumento de marginación
¿Cuántas veces se utiliza el nombre de Dios en vano, verdad? Y aquí en Guatemala todo el mundo utiliza el nombre de Dios. Que Dios bendiga a Guatemala. Que Dios te bendiga. Pero después, si te puedo acuchillar por detrás, ¿verdad? Si te puedo robar, pero que Dios bendiga a Guatemala. Pero no pagamos impuestos, hay corrupción, cada vez hay más pobreza, no se reparte con justicia los bienes que Dios nos regala, no se atiende a los más débiles, ¿verdad? Pero que Dios bendiga a Guatemala. Pero qué Dios, ¿verdad? El Dios de Jesús que se acerca al leproso y lo sana, el Dios que se compadece, o un Dios de los ejércitos, ¿verdad? Que ni sabemos dónde anda. Jesús dice, quiero tocarte y hablar contigo. Y aquí también quizás nosotros podríamos abrir el corazón y preguntarnos, ¿cuándo Jesús ha tocado mi corazón? ¿Verdad? A lo mejor no soy leproso, ¿verdad? Pero tengo otras impurezas por ahí. Y Jesús quiere tocarte. ¿Nos dejamos tocar por Jesús? ¿Hemos sentido cómo Jesús entra en nuestro corazón y nos hace sentir hermano, hermana, seguidor, discípulo? Pero sobre todo Jesús dice, quiero tocarte aunque yo quede tocado, ¿verdad? Jesús corre el riesgo, como decía, corre el riesgo de ser también marginado. Por lo tanto, este Evangelio es una invitación a mancharnos también, ¿verdad? A ensuciarnos con esa impureza que nosotros creemos que existe en los enfermos y en los pobres y marginados, ¿verdad? Es una invitación a conocer de primera mano la necesidad del otro. De no enterarme por internet, es que aquel está enfermo, bueno. Hoy con todo esto de la internet y la virtualidad, qué bonito que nos podemos relacionar con gente de lejos y también podemos sentirnos cerca, pero también podemos caer en algo que es una frivolidad. Alguien está mal o alguien ha fallecido y le ponemos unas manitas así, ¿verdad? Y ya con eso quedamos tranquilos. Le ponemos en el WhatsApp, estamos orando y ya quedamos tranquilos. ¿De verdad estamos orando? ¿Verdad? Lo que ponemos allí en el WhatsApp, ¿verdad? O en el chat, ¿es lo que estamos haciendo? ¿O es puramente para que vean que sí, no voy a quedar mal, ¿no? Mis condolencias, ¿verdad? ¿Realmente siento esas condolencias de esa persona que ha fallecido? Bueno, pues Jesús nos invita a ser más auténticos, ¿verdad? A quedar tocados también por la realidad del otro. Y sobre todo, a tener esa capacidad de decir, sí quiero seguir, sí quiero limpiar, sí quiero transformarme, sí quiero ser mejor, ¿verdad? Y por último, pues, ¿cómo reacciona este leproso al final, verdad? Pues realmente no obedece a Jesús, ¿verdad? No guarda el secreto, ¿verdad? Sino que comenzó a divulgar el hecho. Claro, tenía una alegría tan grande, imagínense, ¿no? De estar enfermo. Pues qué alegría, ¿no? Y la alegría se comunica. La alegría no es para guardarla. También hay que compartir la alegría. Y hoy necesitamos mucha de esa alegría. Toda esta pandemia, todas las circunstancias que nos tocan vivir, especialmente en Guatemala, de inseguridad. Estas semanas, miren, cuántas niñas asesinadas de 8 años en el Petén, ¿no? Y otras violadas, y otras abusadas, y otras marginadas, y mujeres asesinadas. Frente a toda esta realidad, hay que poner alegría. Hay que poner esperanza. Hay que poner la alegría del Señor, ¿verdad? No esa alegría de la fiesta, de la rumba, ¿verdad? Y la pachanga, eso no va
a llenar nuestro corazón. Al contrario, nos hunde más en la miseria, ¿verdad?, humana. Sino esa alegría que nos da la fe, de saber que podemos salir adelante, que aunque las pruebas sean grandes, las soluciones serán más grandes si tenemos fe, ¿verdad? El leproso sale y anuncia a todos la alegría de sentirse sanado. Pero Jesús ya no puede regresar a la ciudad, dice, porque lo vieron con el leproso, ¿verdad? Y tuvo que esconderse Jesús a lugares solitarios. A pesar de ello, la gente busca a Jesús. A pesar de ello, la gente acudían de todas partes. Ojalá pues también nuestro testimonio de vida sea un testimonio de vida sanador, pero también de alegría, de llevar alegría a nuestros hogares, alegría aquí a la parroquia, alegría en nuestros trabajos, ¿verdad? Porque si no, esta situación de pandemia nos va deprimiendo, nos va dejando cada vez más desanimados, con el fatalismo, ¿verdad? Y Dios no quiere la fatalidad, Dios quiere la dignidad, la alegría, la plenitud del amor. Pues vivamos esta experiencia de ser tocados por Jesús, como fue la experiencia del leproso, y sepamos anunciarlo con la alegría de que solamente el Señor es el que nos salva. Que así sea. Y ahora presentamos al Señor nuestras plegarias, nos ponemos de pie. Hermanos y hermanas, sabiendo que Dios es nuestro refugio y salvación, acudamos a Él con confianza y digámosle: muéstranos tu gloria y tu compasión. Para que la gloria de Dios y la salvación de todos los hombres sea el móvil de vivir y actuar de la Iglesia y de los cristianos, oremos. Muéstranos tu gloria y tu compasión. Para que termine la división que existe entre los cristianos y el deseo de unidad de Jesús sea pronto una realidad, oremos. Muéstranos tu gloria y tu compasión.